posible, Señor, porque aún los regaños que provienen de ti, Señor, son una bendición para nuestra vida, Señor, porque tú eres el buen Padre, Señor, tú eres, aleluya, el buen Padre, Señor, que tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Señor, y hoy te rogamos, Padre, que conforme a nuestras necesidades, tú nos hables al corazón, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, muchas gracias por tu palabra. Añade bendición a ella, Señor, y edifícanos, Padre, con la misma, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Estamos enseñando, estamos predicando los 3 ungimientos que recibió David, y ya comenzamos a explicar el primer ungimiento que se llevó a cabo en la casa de Isaí. Pero cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, dice la palabra, hermano, que aquellos hombres, aquellos ancianos, aquellos sacerdotes, incluso Isaí mismo le hace la pregunta a Samuel y le dice: ¿vienes en son de paz o en son de guerra? Yo le hago una pregunta: ¿usted viene en son de paz o viene en son de guerra? Porque, hermano, yo conozco hermanos que vienen en son de guerra, buscando, hermano, con quién desquitarse, o buscando con quién pelear, o buscando a quién criticar, o buscando, hermano, a quién, ¿verdad? Hacerle la vida a cuadritos mientras está en el culto. Desde que entra, hermano, lo primero que le hace al ujier es tirarle el pelo, ¿verdad? O hacerle una mala cara. Esa es señal que no viene en son de paz. Pero ¿cuántos venimos en son de paz aquí? Muchos vienen en son de reclamarle al pastor, y otros vienen en son, hermano, de bendecir al pastor. Entonces le hacen la pregunta a Samuel: tu llegada a Belén, ¿cómo es? ¿En son de paz o en son de guerra? Y Samuel le dicen: no se preocupen, no traigo juicio de parte de Dios, porque los profetas también decretaban juicios de parte de Dios, correcciones de parte de Dios, incluso proclamaban muerte. Pero Samuel le dice: no, yo no vengo en esos sones, yo vengo en son de paz, vengo a sacrificar un holocausto, una ofrenda a Jehová. Y entonces agarra a los ancianos y a los sacerdotes, hermano, y los consagra. Y el Señor me hablaba acostadito en mi cama, me decía: ¿cómo quieres tú ser consagrado? ¿Que te consagren los hombres o que te consagre yo? Esa fue una pregunta que el Señor me hizo a mi corazón, y es la misma pregunta que yo tengo que hacerle a usted. Hermano, ¿prefiere usted que lo consagre el hombre o Dios? Porque el hombre también consagra, los mete a 7 días de ayuno, y esa es consagración, pero es el hombre que los mete. Una cosa es que el hombre te meta a 7 ayunos de oración, y otra cosa es que Dios te meta a 7 días de oración. Yo prefiero que sea Dios el que, hermano, me santifique. Yo quiero, hermano, que Dios sea el que me consagre. Porque, hermano, si alguien se consagra porque le dijo el hombre, tarde que temprano va a terminar desconsagrado. Pero si Dios te consagra, esos son otros 20 pesos. Amén. Y Samuel consagró al pueblo, consagró, hermano, a Isaí,
y a los hijos de Isaí, menos a David, porque David tenía otro tipo de consagración. A David no lo estaba consagrando el profeta, sino lo estaba consagrando Dios mismo. Por eso yo prefiero que Dios sea el que me consagre a mí. Dios era el que estaba consagrando, hermano, a David. Y David, hermano, allá en la soledad, solo acompañaban, ¿verdad?, las vaquitas, los terneros, las ovejas. Solo ellas, hermano, estaban viendo la consagración de David. Esos animales eran los testigos de la consagración de David. Por eso, hermano, la consagración de Dios se lleva como en secreto, dice. Ojalá me esté entendiendo hoy. Yo sí me estoy entendiendo, porque sé la profundidad de esto. Pero el que no conoce la profundidad de esto no le va a entender, va a decir: ¿y qué está hablando el pastor? Pero Dios, hermano, no tanto consagra en público, sino en secreto. En lo secreto, ahí consagra a Dios. Donde estás solo tú y Él. Eso es lo que estaba, hermano, experimentando David. Dios y Él. Su padre, sus hermanos estaban lejos de él, pero él siempre vivía en la presencia del Señor. Mañana, tarde y noche, David siempre estaba viviendo en la presencia de Dios, aleluya. Y era la presencia de Dios, la manifestación de Dios, el que lo estaba consagrando. Por eso, hermano, aquí es fácil aparentar consagración. Es muy fácil poner la cara triste como de santo de pueblo. Aquí es fácil. Pero una cosa es que allá en lo íntimo, donde solo tú estás, y quizás tu cónyuge y tus hijos, ahí es cuando Dios quiere, hermano, que nosotros nos recibamos esa consagración. Pero a veces, hermano, estallamos enfrente de nuestros hijos, estallamos enfrente, hermano, aún hasta de los hermanos, estallamos. Pero cuando Dios está consagrando, a veces el cónyuge le dices: cálmate, que ahí están los niños, este asunto es entre grandes. Te voy a llevar al cuartito, le dice el marido, ¿verdad? O si no, la mujer le dice: te voy a llevar al cuartito. Y ahí se arreglan los problemas, ahí se arreglan las diferencias. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hermano, yo he visto gente maleducada que hasta enfrente del pastor se agarran de los moños. Entonces, hermano, uno tiene que ser, hermano, ¿verdad?, consagrado al Señor. Pero esa consagración solo Dios te la puede dar. Entonces David estaba allá siendo consagrado. Mire, es que aquí no sé por qué Dios me está llevando por ahí. Pero David, hermano, estaba siendo consagrado por el Señor. ¿Y qué tipo de consagración estaba recibiendo David en lo íntimo? La consagración que Dios estaba haciendo en David era preparándolo para las batallas. Por eso la consagración en secreto es para prepararte para las batallas públicas. Si no eres preparado en lo secreto, no vas a conquistar, no vas a vencer las batallas públicas. No me digan que a un ejército, hermano, se entrena, se instruye ya estando en la batalla. No. A un soldado se le entrena primeramente en lo secreto.
Y se le enseña, hermano, ¿verdad? Secretos, cómo tiene que defenderse y cómo tiene, hermano, que llevar la guerra. Pero es en lo secreto. No dice la palabra, ¿verdad?, que cuando nosotros oremos lo hagamos hasta en secreto. No dice eso en la Biblia. Que lo hagamos hasta en secreto, ¿verdad? Que tengamos un lugar ahí, ¿verdad? Apartado de nuestra casa, no importa dónde sea, pero ese es el lugar secreto donde tú cierras la puerta y ahí oras en secreto a tu Padre Celestial. Y ahí, hermano, tú le expresas, le desnudas tu corazón al Señor. Y cuando desnudas tu corazón al Señor, el Señor lo cambia, lo transforma. Son momentos, hermano, de que uno tiene que decir al Señor: Señor, mira, soy lengua larga, Señor. Ser sincero con el Señor. Señor, mira, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Señor, por favor, cámbiame, transfórmame. Asincerándonos con el Señor. No diciéndole al Señor: Señor, tú sabes que yo tengo la razón. No, hombre, hermano, ¿quién tiene la razón delante de Dios? Nadie tiene la razón delante de Dios. Si nos ponemos a razonar con Dios, siempre vamos a terminar perdiendo. Siempre la balanza se va a inclinar a favor de Dios y en contra de nosotros. Pero Dios, hermano, en lo secreto, Él lo estaba preparando a David, porque Dios sabía las batallas que David iba, hermano, a confrontar más adelante. Dios sabe las batallas que tú vas a confrontar. Porque está escrito: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Dios sabe por las batallas que te va a hacer pasar. Incluso batallas quizás en la misma iglesia, con tus mismos hermanos, porque David tuvo batallas con sus mismos hermanos, con su mismo familia. David tuvo batallas familiares. Y hay batallas familiares que nosotros tenemos que conquistar. Tenemos que vencer en las batallas familiares. Pero necesitamos ser preparados. Entonces, hermano, David estaba siendo preparado por el Dios de la gloria. Primero le mandó, hermano, un tremendo, ¿verdad? Una tremenda potestad. No le mandó gatitos. A nosotros gatitos nos mandan. Que te manden un león. Te aseguro que lo ves, hermano, y patitas, ¿para qué te quiero? Miramos un león entrar aquí, hermano. Ay, Dios, hermano, hasta a mí me pasan llevando y salimos por la puerta. A David, hermano, le mandaron una potestad. No era un gatito. No era, hermano, un tacuacín del monte. No era un cuzuco. No era, hermano, un zorrillo. Era un león. Lo preparó, hermano, con potestades, hermano, que Dios sabía que si él vencía esas potestades, David iba a tener la victoria en todas las cosas. Por eso, en lo íntimo, en lo secreto, a quien tienes que vencer es a ti mismo. A ti mismo. Véncete tú mismo, entonces vas a poder vencer a otros. David tuvo que vencerse a sí mismo, vencer el miedo. Tuvo que vencer el miedo. Yo imagino que cuando vio al león por primera vez, me imagino que sintió, hermano, temor.
Me imagino que sintió miedo. Y el Señor, hermano, lo fortalecía porque no había venido el Espíritu sobre él. Pero yo creo que el Señor, hermano, como estaba siendo ministrado por el Señor le enviaba, hermano, un poder, y ese poder vencía el miedo, vencía el temor y le hacía frente al león. Y lo más tremendo, hermano, que León ya con la oveja en la boca. Ya con la oveja en la boca. Y dice la palabra, mi Biblia dice que David, hermano, corría y le abría la boca al león. Y hasta se metía ahí para ver si no quedó a otra oveja ahí adentro de la boca del león. Pero le quitaba la presa de la boca del león. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para las batallas futuras. Dios quiere preparar un pueblo en Iglesia de Cristo Mahanaim para las batallas futuras a través, aleluya, de su consagración. Dios te quiere preparar para que cuando enfrentes las batallas no seas un perdedor, sino seas un campeón, un victorioso. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, te han pedido para zarandearte. Pero también le dijo: don't be afraid, le dijo. No te preocupes. Yo ya oré por ti, le dice el Señor, para que cuando estés pasando por la zaranda no seas derrotado, no seas vencido, sino que salgas victorioso para que tú puedas ayudar a tus hermanos. Entonces, hermano, un derrotado, ¿cómo me va a ayudar a mí? Dígame. Uno que vive en derrota, ¿cómo podrá ayudarme? Ahí sí vale, ¿verdad?, lo que decía el Chapulín Colorado. ¿Quién decía? ¿Quién me podrá ayudar? Uno que siempre está en derrota, hermano, que un gato lo derrota, ¿cómo me va a ayudar? Entonces Dios le dijo a Pedro: Pedro, vas a salir vencedor, porque tú vas a ayudar a tus hermanos. Entonces Dios estaba preparando a David, consagrándolo en lo secreto, porque, hermano, habían gigantes que confrontar más adelante. Hay gigantes, hermano, porque así está escrito. Y habían gigantes antes y después. Los gigantes no se han terminado. Nosotros vamos a confrontar gigantes. Y quizás el gigante, hermano, que vas a confrontar puedan ser tus mismos pensamientos, tu misma mente. Ay, nadie me quiere, nada me saluda. No, sí, hermano, tienes a uno mayor que ese sí te quiere y ese sí está pendiente de ti todos los días de tu vida. No te preocupes tanto por el salud del hombre o de la mujer, que no te interese tanto eso, sino que te interese, hermano, que Dios esté contigo, que cuando estés en las batallas, ahí mires la mano poderosa de Dios, aleluya. Y si el diablo te tiene tumbado, de ahí el Señor te va a levantar y te va a dar la victoria contra tus adversarios, contra tus enemigos. Porque déjame decirte que a la hora de las batallas, ni el pastor va a estar contigo, ni los hermanos van a estar contigo. Ahí solo Dios y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que despreocúpate. Si aquel te hizo mala cara, te hizo no. Mira, te voy a decir la verdad. ¿Por qué actúa así? Porque está amargado. No caigas en su amargura. No caigas, hermano, en eso. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, lavada y comprada con la preciosa sangre de Cristo Jesús. En la hora de las pruebas, de la batalla, ahí el Señor va a estar contigo.
Ni el hermano que tanto confías en él va a estar. Por eso el Señor dijo: pasó un levita, ni ese se paró. Pasó un sacerdote, también ni ese se paró. El único que se paró fue un buen samaritano. Entonces los buenos samaritanos son los que te van a ayudar. Y el buen samaritano se llama Jesucristo. Por eso dice: maldito el que confía en el hombre. Mujer, maldita la que confía en otra mujer. Confía en Cristo Jesús. Dile: usted me mira así, me hace eso porque usted está amargado. Dígale la verdad, hombre. Y pélele más los dientes para que mire que usted eso ni le afecta. Mire, le voy a decir algo. Nosotros allá en la escuela, cuando comenzábamos a estudiar, nos juntábamos ahí todos los niños ya con conocimiento, porque ya cuando uno está en tercer año ya tiene más conocimiento, ya es un muchachito ya más como de unos 9 a 10 años. Bueno, hay quienes pasan hasta 20 años en tercer grado y no lo pasan. Pero ya cuando estábamos en tercer grado, hermano, ahí ya estábamos ya con una mente ya más desarrollada. Y le decíamos a todos, ¿verdad? ¿Y qué nombre le pondremos a ese? ¿Qué apodo le ponemos a ese? ¿Y qué nombre le pondremos? Matarilililo. Siempre planeamos ponerle sobrenombre a alguien. Y la manera, hermano, que nosotros echábamos de ver que ese sobrenombre era el que le quedaba es cuando se enojaba. Si se enoja mucha es porque le cae mal. Entonces así lo vamos a llamar para siempre mantenerlo enojado. Y le decíamos: mire, le pusimos a uno caca de vaca. Porque tenía un rostro parecido. No le estoy mintiendo, le pusimos caca de vaca. Y siempre para verlo enojado, para verlo, hermano, disgustado, le decíamos caque vaca. Entonces, muchos van a querer verte enojado. No caigas en esa trampa. Te van a querer poner apodos. No le pongas atención, porque lo que ellos quieren es verte enojado, disgustado y hacerte la vida imposible. Porque ese era nuestro propósito, de ver acá que vaca, hermano, enojado. Y siempre agarraba piedras y nos tiraba piedras. Ya cuando creció, mire, nunca se le quitó ese apodo. Pero ya cuando creció, hermano, el que le decía caque vaca, el corvo sacaba, el machete sacaba y lo perseguía, aquel que le decía así. Así que no caigas en la trampa. Amén. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios, que el Espíritu Santo está sobre ti y que Dios es el que te está consagrando. Entonces le mandó una potestad, un león. Y el león, hermano, mire, ¿a quién busca? A las ovejas. Por eso dice la Biblia que el león anda como león rugiente. Pero David llegaba y le abría la boca y le quitaba la oveja. Dice que le mandaba potestades, hermano, como de oso. Pero ahí Dios lo estaba consagrando, porque Dios ya lo había escogido. Por eso yo le decía a los hermanos allá en North Carolina, le decía a los hermanos: hermanos, su pastor fue preparado para este lugar.
Y yo fui preparado por el Dios de la gloria a donde me tiene. A cada quien el Señor lo pone en su lugar. Hay muchas personas, por ejemplo, que vienen aquí y aquí truenan. Aquí truenan. ¿Por qué? Porque no fueron preparados para confrontar las potestades que se mueven aquí. Porque le cuento, aquí se mueven potestades. Y hay gente, hermano, que no fue preparada por el Dios de la gloria, y cuando viene aquí sucumbe. Porque no está preparada para confrontar las potestades que se muevan aquí. Allá en North Carolina hay otras potestades. No digamos en Las Vegas. Un día de esto estaba hablando con mi amigo allá de Las Vegas, el pastor de Las Vegas. Y él me decía que, hermano, allá en Las Vegas califican a esa ciudad la tumba de los predicadores. La tumba de los predicadores. Porque muchos predicadores llegan de Oregon, de Washington, de aquí de Denver, Colorado, hermano, a abrir obras a Las Vegas, y terminan, hermano, en los casinos. Iba a decir otra palabra, pero no. Envegados. Terminan envegados. ¿Por qué? Porque no fueron preparados para confrontar esas potestades. Ahí en tu vecindario hay potestades. En tus vecindarios hay potestades. Porque hay potestades regionales. Digamos, en la Redwood Road hay una potestad. Y allá, hermano, en la State hay otra potestad. Y lo que se mueve ahí es lo que, hermano, esa potestad está haciendo. Hay lugares que se mueve más la prostitución que en otros lugares. Hay lugares que se mueve más la drogadicción que en otros lugares. ¿Sí o no? Pero esos desgastes, hermano, humanos se dan por la potestad que hay allí. Entonces, Dios lo estaba preparando, consagrándolo. No lo consagró Samuel, el profeta, lo consagró Dios. Por eso, si tú estás siendo preparado, es porque Dios te va a usar. Es porque Dios tiene un plan contigo. No sé dónde te va a poner, si a la mano izquierda del pastor o a la mano derecha del pastor. Pero algo Dios está haciendo contigo, si te dejas preparar. Por eso, hermano, a alguien que Dios lo está preparando, hermano, gana batallas. No huye en medio de las batallas, sino que confronta las batallas y sale vencedor. Y sale, hermano, victorioso, porque sabe que Jehová y el Espíritu Santo y Jesucristo está con él. Y el pastor tiene que ver eso. Pero si las personas van de derrota en derrota, ay Dios, digo yo, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a auxiliar? Aquí, hermano, esto no es de buenos deseos. Esto no es de buenos deseos. Hay quienes tienen buenos deseos. Ay, pastor, cómo me gustaría ser líder de los jóvenes. Buen deseo, ¿verdad? Porque el que desea obispado, buena obra desea. Ay, pastor, cómo me gustaría ser un consejero, ¿verdad?, en la iglesia. Y el que más consejo necesita es él. No están bien las cosas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo convirtió a David una vez que fue ungido.
convirtió a David en una persona, dijimos anoche, exitosa. La consagración que Dios tuvo con David, ya en lo público, David fue una persona exitosa. Y Dios quiere llevar a Iglesia de Cristo Mahanaim a ser una iglesia exitosa en este estado. En este estado. Que tú no andes empeñando, hermano, el título del carro en los panchap. Que seas un hombre, hermano, que siempre la provisión de Dios esté fluyendo. Si tenemos un Dios poderoso, el dueño de todas las cosas, ¿por qué yo voy a estar empeñando el título de mi carro en el panchap todos los meses? ¿No será, hermano, que ahí hay una mala administración? Dios quiere darnos éxito en público. La oración, la comunión que tú tengas, hermano, en lo íntimo con el Señor, así va a ser tu victoria en lo público. Como que me fui a la prosperidad, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Pero no, yo sé lo que le estoy diciendo. Porque en Dios sí hay, hermano, bendición. Y la bendición que Dios da no añade tristeza, dice la Biblia, sino que, hermano, nos hace sentir dichosos de parte de Dios. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo vino, David comenzó a experimentar el éxito. Por eso cuando el Espíritu Santo, cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, vas a comenzar a experimentar el éxito. Vas a comenzar a experimentar el éxito. Hermano, hasta te van a aumentar el sueldo. Amén. Te van a, hermano, llegar mensajes ofreciéndote muchas posesiones. A mí, hermano, yo tuve la osadía un día de meter mi resumen ahí por las plataformas. Y usted sabe que en las plataformas todo el mundo se da cuenta. Todo lo que tú pones en las plataformas de las redes sociales, todo el mundo se da cuenta, porque son redes públicas. Y yo, hermano, metí mi resumen ahí, hermano, y tengo ofertas de trabajo como usted no se imagina. Hasta el hospital de ahí me mandaron, hermano, una solicitud de trabajo, porque vieron mi resumen y calificaba para la posición ahí de mantenimiento, ofreciéndome una cantidad de dinero. Entonces, hermano, David comenzó a experimentar el éxito después que fue ungido y que fue, hermano, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y la segunda faceta de David, que no solo, hermano, experimentó el éxito de parte de Dios, porque Dios estaba con él, sino también, hermano, experimentó una mayor responsabilidad. Dios nos quiere llevar a una mayor responsabilidad. Por eso nosotros como padres tenemos que ser más responsables. Por ejemplo, no es lo mismo tener a un niño pequeño cuando ya está de 12 a 13 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero si el padre no evoluciona en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, no va a poder ayudar a ese muchacho. No lo va a poder ayudar. Si el padre o la madre no sabe decir por lo menos good morning my son, no va a poder ayudar al muchacho, porque ya cuando el muchacho crece necesita otra clase de atenciones. La atención que tú le mostrabas a un niño no es lo mismo, no es la misma atención que tienes que ponerle a un muchacho ya de 12 a 13 años. No es la misma atención.
Porque ya el muchacho o la muchacha está experimentando otras cosas. Está oyendo otras cosas, está viendo otras cosas. Y tú tienes que evolucionar en Dios, en el conocimiento de Dios, hermano, para poder ayudar a ese muchacho. Porque si no, hermano, vamos a tener muchachos emproblemados. Por eso es que hay todas esas cosas que suceden. Porque los padres no ayudaron a esos muchachos. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Usted tiene que ser sabio y decir, no. Esto que yo sé no le va a ayudar a este. Yo tengo que indagar. ¿Cómo se llama aquel libro, hija? Y le pregunta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque hay material para educarse uno. ¿Sí o no? Y el material principal de nuestra educación es la palabra. Es la palabra. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a ayudar al muchacho? Entonces, hermanos, David comenzó a experimentar una mayor responsabilidad. Y estos 3 hermanos se inscribieron en el ejército de Saúl. Los 3 hijos mayores de Isaí fueron llamados a pertenecer al ejército de Saúl. Pero como ellos no habían sido consagrados por el Señor, como ellos no habían sido preparados por el Señor, cuando salió el gigante, tenían miedo. Tenían miedo. ¿Por qué? Aunque fueron consagrados por Samuel. Pero una vez que, hermanos, los retaba aquel gigante, ellos estaban atemorizados juntamente con el rey. Oiga, hermano, juntamente con el rey. Nadie se atrevía a hacerle frente al gigante. ¿Por qué? Porque no habían sido preparados. Entonces David, como había sido consagrado y preparado por el Dios de la gloria, un día le dijo el padre: David, ve a ver a tus hermanos, ¿cómo están allá en el ejército de Saúl? Si ya por lo menos dispararon un tiro. Pregúntales cómo están, a cuántos filisteos han matado. Y David se llegó y se dio cuenta que no habían matado a ni uno. A ni uno habían matado, ni al principal. Y le dijo el padre: agarra estos quesos, estos panes y llévaselos a tus hermanos. Y David, hermano, agarró los quesos, los panes y se fue a ver a sus hermanos. Y cuando llegó David, hermano, vio al gigante que mañana, tarde y noche salía a retar al ejército del Dios viviente. Y ahí llegó, hermano, David, el preparado. Aleluya. Por eso el Señor nos ha enviado a este lugar a confrontar gigantes y a derrotarlos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Los declaramos vencidos y derrotados por el poder de la palabra. Llámense como se llamen, para Dios nada es imposible. Dios nos puede dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Jehová nos puede dar la victoria en este lugar, porque Él nos ha llamado a ser cabeza y no a ser cola. ¿Cuántas cabezas hay acá? Y entonces, deje de llorar, deje de quejarse. Entonces David llegó, dijo, vio al gigante. ¿Y quién es este incircunciso? ¿Quién es este que se atreve a retar los escuadrones del Dios de Israel?
y preguntó: ¿y qué le van a dar al que venza a ese gigante? Pues el rey ha prometido darle una de sus hijas. Entonces David, hermano, le dijo: díganle al rey que yo puedo vencer a ese gigante. Entonces le dieron aviso al rey, y uno de sus hermanos estaba oyendo, el primogénito, estaba oyendo la proposición de David hacia el rey. Y hermano, y este hermano, en vez de apoyarlo, se enojó con David. Se enojó con David, le dijo: oh David, le dice, mire, lo comenzó a acusar y le dijo: ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas de mi padre? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo con esas palabras? Eres un mal pastor, eres un pastor descuidado, eres un pastor que no te preocupa por las ovejas, porque eso es lo que le está diciendo. ¿Con quién dejaste? En otras palabras, lo estaba acusando de ser un despreocupado de las ovejas de su padre. Yo te conozco, le dice. Y al final le dice: yo conozco lo malo que tú eres. Oiga, hermano, ¿cómo le dice el primogénito? Eliab: yo conozco tu corazón. Para ver cómo somos derrotados has venido. Le dice: no, David le dice: no. Yo he venido para sacar al ejército de los escuadrones del Dios vivo de este apuro. He venido a vencer a ese gigante. Así como Dios me consagró y yo vencía al oso y al león, así también el Señor me va a dar la victoria contra este filisteo. Entonces, hermanos, las victorias que tú tengas en lo secreto son las victorias que tú vas a tener en público. Entonces Saúl dijo: muchacho, pero bueno, toma mi armadura, pues, ponete el casco. Yo me imagino que hasta grande le quedaba. Toma mi espada, toma mi vestidura, póntela. Y dice que David se la probó. Yo te quiero decir algo: no es con las experiencias de otro que tú vas a vencer. No es con las armas de otro que tú vas a vencer. No es ni por el testimonio de otros por el cual tú vas a vencer. Van a ser tus propias experiencias. Si tú no tienes experiencias con el Dios de la gloria, ay, hermano, preocúpate. Tus experiencias te van a dar la victoria, no las experiencias de otro. Ay, hermano, yo me junto con usted porque usted, ay, a usted sí le habla a Dios. No, ¿y a ti? ¿Quién te habla? A usted sí le escucha a Dios. Es que usted cuando habla, mira, hasta la piel se me pone de gallina. Ah, hermano, esta batalla no es con experiencias de otro, son con tus propias experiencias. Por eso David dijo: no, así como Dios me dio la victoria, así como yo tuve aquellas experiencias, así el Dios de la gloria me va a dar esta victoria. Y hermano, y se quitó la vestidura. Mire, quítate vestiduras que quizás otros te han puesto. Quítatelas. Quítatelas. Que sea tu propia vestidura, la vestidura que Dios te ha dado. La vestidura que Dios te ha dado. Con esa vestidura de Dios tú vas a vencer. No con las vestiduras de otro, ni con las armas de otro. Amén. Yo estoy seguro de eso. Mi victoria no depende de las victorias de otro, ni de mis propios amigos, ni de mi propia familia. Yo no dependo de las victorias ni de mi propia familia. Yo dependo de las victorias que Dios me da. Amén. Entonces,
Dice, y respondió uno de los mancebos, el 18, ¿verdad? Mira, hasta ahorita vamos a leer la Biblia. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, ¿a quién están hablando ahí? Pues al rey Saúl. Y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, de la casa del pan. Mire que sabe ¿qué sabía David? Dice, sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre que cobarde. Mire, hermano, el testimonio que están dando de David se parece al testimonio que dan de nosotros, ¿verdad? Si a mí me preguntaran por el testimonio de fulano de tal, de fulano de tal, no los que están aquí, de los que ya se fueron, si me preguntaran el testimonio, yo le diría a ese pastor que el Señor lo ayude, que el Señor lo ayude, que tenga misericordia de usted. Pero el testimonio que daban de David, este mancebo, ese yo conozco, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Oiga, ya lo había escuchado, ya lo había oído. Y dijo, este sí sabe tocar, este cabe en la Sinfónica de Inglaterra. Este sí es, este sí sabe tocar. No anda ahí brincando. Este sí es fluido. Este sí sabe tocar. Y hermano, y dice, mire el testimonio, es poderoso. Usted sabe que hay poder en las notas. ¿Cuántos sabían eso? Que hay poder en las notas. Cuando tú oyes una nota que lleva poder, hermano, tú lo sientes. Tú sientes. Y hermano, y a través de esa nota, ¡pum!, el Señor quebranta un corazón, porque esa nota lleva poder. Pero cuando esa nota va desafinada, hermano, no solo te cae mal, sino que puede enojar a alguien. Pero cuando una nota va, hermano, con poder, puede, hermano, quebrantar yugos, puede romper cadenas, puede, hermano, romper todo lo que el diablo pudo haber hecho en el corazón de aquella persona. Entonces, hermano, hay poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos hace poderosos. Y hermano, y nos hace valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? Ese no es un amén de valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? Más o menos. Va subiendo la cota. Entonces dice, y es valiente y un hombre de guerra. Pero mire, pero es prudente en sus palabras. En otras palabras, era sabio, era inteligente. Y mire, y hombre bien parecido. Y el Señor está con él. Cuente los puntos, cuente el testimonio que estaba dando este mancebo a favor de David. Ay Dios, sí. Si nos preguntan, ¿y cómo habla el hermano? Ay Dios, si tú lo oyeras hablar, una palabra de bendición y 99 de maldición. No somos prudentes para hablar, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero David era prudente en su hablar.
Era un hombre de guerra y el Señor estaba con él. Entonces Saúl, el 19, envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? En la playa, acampando allá en Ley, ¿qué? ¿Dónde estaba David? Siempre estaba cuidando el rebaño de su padre. Ese es el trabajo que a nosotros nos han enviado. Siempre estar cuidando, hermano, el rebaño que Dios nos ha dado a pastorear. Por eso yo tengo que advertirte, tengo que decirte, hermana, tenga cuidado, ¿verdad? No se pegue mucho, guarde su distancia, porque esa hermanita tiene una lengua que de repente usted va a andar bien contaminada también. Yo tengo que advertir a la gente, porque el pastor conoce a sus ovejas, de qué pata cojean. Y la que no hace caso, dicho y hecho. Después, hermanos, andan comiendo tacos al pastor, tacos a los hermanos. Qué bueno que fueran de birria, pero son tacos a los hermanos, porque no hizo caso. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, con un odre de vino y un cabrito, y los envió ¿a quién? Al rey Saúl con su hijo David. David fue a Saúl, ¿y qué pasó? No, dígame, lea ahí. ¿Y qué pasó? Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Lea, hermano, por favor. Padre de la gloria. ¿Y por qué no lo dice? Yo hubiera querido oír una voz sonora. Y le servía. Pero no, como con miedo. Y le servía. Chica, digo yo, ¿cómo va a confrontar leones y osos así? ¿Cómo va a confrontar leones y osos? Como una vez estábamos liberando a una endemoniada aquí al frente, y un hermano le había echado una llave, hermano, le había echado una llave ahí, ¿verdad? El hermano la tenía bien enllavada ahí, y el padre de la muchacha se acercó y le decía al demonio: por favor, demonio, suéltala, demonio, suéltala, demonio, por favor, te lo suplico, suéltala. Le decía, hermano. ¿Cómo la iba a soltar al demonio así, sin autoridad? Tú no puedes llegarle al diablo, suplicarle. Tienes que darle una orden en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Le tienes que decir: demonio, fuera, fuera, fuera. No lo tienes que llegar suplicándole. Así, hermano, no se va. Más se va a enchamarrar, más se va a cobijar ahí dentro de la persona. Pero es que cuando llega con la autoridad del Espíritu Santo, le dices: fuera, tiene que irse. No, que ahí estamos, hermanos, sosteniéndolo hasta con 10 hermanos, y a veces uno llega con la autoridad: suéltenmelo. Y los hermanos hasta temblando ahí lo sueltan. Porque uno llega con la autoridad, uno sabe que no lo pueden tocar a uno. Amén. Entonces, hermano, David fue a Saúl y le servía. Y Saúl, ¿qué? Lo amó grandemente
y lo hizo su escudero. Oiga, donde iba el rey, iba David. ¿Por qué? Porque era su escudero. Así como Mr. Trump, donde él va, ahí van los escuderos. Lo quieren matar, ahí están los escuderos a taparlo con una capa que no entran los balazos. Siempre carga escuderos. Entonces lo hizo escudero, su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedió que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa. Oiga, músicos, usted sabe que hay gente que viene con espíritus malos, pero si usted comienza con el arpa, mire, glin, 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 glin. Esos espíritus malos, esos espíritus inmundos van a decir: creo que nos tenemos que ir de este cuerpo, van a decir los demonios. Porque ahí hay un David, ahí hay un David que sabe tocar. Mire, ya se fue el tiempo. La tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien. Hay gente que en los cultos se pone bien, pero se pone mal cuando sale del culto. Sí, en el regreso a casa, ahí van hermanos, pero bien encendidos, no de la llama del espíritu, sino por la llama de la carne. Pero mientras están en el culto, ahí se calman los demonios y hasta alaban juntamente con nosotros. Pero una vez que salen de la iglesia, dicen: bueno, aquí ya no estamos en la presencia de Dios, y comienza otra vez la batalla. Así era Saúl. Mientras estaba en el culto, calmadito Saúl, ni pensamientos de matar a David tenía. Pero una vez que salía, hermano, que del culto, que David dejaba de tocar, otra vez el espíritu malo lo tomaba y quería matar a David. Entonces se calmaba, se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Y le decía el espíritu malo: Saúl, allá te espero a la salida. Hay muchos hermanos que allá dejan los espíritus inmundos, pero los recogen cuando se van. No, dile a ese espíritu que te está estorbando: aquí te quedas. Y voy a dar una orden: no te quiero ver nunca más, dígale. Así como le dijo Moisés: miren bien a sus enemigos, porque esos enemigos que los han estado estorbando, ya no los van a ver nunca más. Demonio de cigarro, no te quiero ver más. Demonio de pin, no te quiero ver más. Demonio de esto, no te quiero ver más. Háblele: en el nombre de Jesús, no te quiero ver más. Demonio de tristeza, demonio de ira, demonio de esto, de lo que sea, dile: no te quiero ver más, en el nombre de Jesús. Y tú vas a comenzar a experimentar, hermano. Bueno, ya, hasta te vas a extrañar. Bueno, ¿y ahora por qué no me enojo? Antes solo enojado pasaba, y ahora ni me acuerdo que existe el enojo. Sí, hermano, porque no se asombra. Bueno, dice uno, y hoy no me enojé, dice uno. Uy, chica, ya voy superando. Amén. Bueno, entonces, hermano, el Espíritu Santo lo hizo talentoso y prudente, ¿verdad? Porque dice el versículo 1, y con ese lo voy a dejar ir, ya se fue el tiempo. Capítulo 18, 1 Samuel capítulo 18 y versículo 1.
Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, ¿quién estaba hablando? Pues David. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Por eso es que el alma de Jonatán llegó a ser una sola alma con David. Y dice la Biblia que esas almas estaban tan unidas que a Jonatán le era más delicioso el amor de David que el amor de las mujeres. El amor de David era más delicioso para Jonatán que el amor de las mujeres. Entonces, pastor, era del otro lado. Eso es lo que piensa la gente con una mente carnal. No, ahí está hablando espiritual. Por eso nosotros tenemos que ser una alma con Cristo, una alma con Cristo, una alma con Cristo. Está ligado a Cristo, está ligado a Cristo. Pero cuando una alma no se hace una con el Señor, quiere otras cosas, anhela otras cosas, desea otras cosas. Ay, dice Acapulco querido. ¿Por qué? Porque su alma no está ligada a Cristo. No, su alma no es una con el Señor. Hazte una alma con tu cónyuge y me contarás. Hazte una alma. Lo que tu esposo o tu esposa sienta, tú lo vas a sentir. Por eso la madre está ligada a los hijos. Cuando un hijo está emproblemado, la madre lo siente. La madre lo siente cuando hay un hijo emproblemado. ¿Por qué? Porque está ligada a su alma al hijo o a la hija. Pero cuando no se hacen una sola alma, ay Dios, dice, que el Señor me quite este estorbo, dice la mujer. Mi oración, pastor, es que tenga misericordia de mí y que se lo lleve. Porque hay esos anhelos y esos deseos, porque no se han hecho una alma. Pero David y Jonatán se hicieron una sola alma. Y el amor de David era mejor que el de las mujeres. Yo anhelo llegar a eso, que el amor de Jesucristo sea, hermano, el más excelente, el más primordial en mi vida. Yo anhelo llegar ahí, para que los otros amores mengüen. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y él crezca. Amén. Así que ponte de pie. Y yo te invito que, hermano, tú te hagas una alma con Jesucristo, el Señor. Que tú dependas en todo momento y en toda circunstancia de Él. Solamente de Él. No estoy diciendo que no confíes, amén, en aquel que te ha mostrado confianza. No estoy diciendo eso, sino que en lo espiritual estoy hablando, que no confíes en los hombres para entrar al reino de los cielos, porque el único que nos puede llevar al reino de los cielos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Saúl lo amó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. En otras palabras, ahí Jonatán estaba cumpliendo el mandamiento de Dios. Comenzó a amar a David como a sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros amemos a nuestros hermanos así como nos amamos a nosotros mismos. Nosotros no queremos que nadie nos haga daño. ¿Por qué? Porque nos amamos. Entonces, si eso anhelamos y deseamos para nosotros, ese tiene que ser nuestro deseo para con los semejantes, para con nuestros hermanos. Aquí Jonatán lo comenzó a amar a David
como a sí mismo. Y dice el versículo 4, Jonatán se quitó el manto, oiga, el manto que llevaba puesto, y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Entonces, hermano, el que ama se va a despojar aún de cosas alcanzadas en Dios, y no le va a importar despojarse y cubrir al otro. A eso Dios nos ha llamado, a que nosotros nos despojemos de lo que hemos recibido de parte del Señor, por amor al alma de aquel amigo, de aquel hermano o de aquel compañero. Si el Señor te pone a que tú te despojes de algo para beneficiar a otro, hazlo en el nombre de Jesús. Así como Jonatán se quitó su manto y se lo puso a David, dice, con sus ropas militares, con sus ropas de batalla, con sus ropas de victoria, porque Jonatán siempre estaba en batalla juntamente con su padre, y también, aleluya, obtenían victorias con su padre, el rey Saúl. Entonces, hermano, le transmitió también estas victorias a David, incluyendo su espada y su arco y su cinturón. El cinturón es señal de justicia, es señal de verdad. Todas estas cosas recibió David del amor de Jonatán. Lo preparó, lo equipó para confrontar las batallas venideras. Por eso necesitamos hombres Jonatanes, necesitamos siervos Jonatanes, necesitamos sacerdotes Jonatanes que nos revistan de estas armas espirituales, que nos den estas armas espirituales para que nosotros obtengamos la victoria contra nuestros adversarios y contra nuestros enemigos, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, envíanos a esos Jonatanes de parte de ti, para que nos revistan, Señor, con estas armas espirituales, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, papito lindo. Gracias, bendito Dios, que no solo se interesen, oh Dios, oh Señor, en otras cosas, sino que el mayor interés, Señor, esté en ellos el prepararnos para la guerra, el prepararnos para la batalla, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo vengo extendiendo mis manos sobre este pueblo, así como consagraste a David, así como preparaste a David. Prepara a este pueblo, Señor, para las batallas que se aproximan, Señor, para las batallas que nos van a tocar confrontar, Señor, en estos últimos tiempos. Señor, batallas como el error, como el engaño, Señor, como la amargura, Señor. Son gigantes, Señor, que se han levantado para llenar la tierra, Señor, de violencia, para llenar la tierra con amargura, Señor. Pero nosotros, aleluya, nos revestimos del gozo de Dios para poder confrontar esos poderes, para poder hacerle frente a esas batallas de amargura, para poder hacer frente a esos espíritus, Señor, en forma de ranas, Señor, que han salido, e incluso, Señor, aleluya, a meter, Señor, amargura, Señor, aún en los gobiernos. Oh Señor, prepáranos, Padre, con el gozo bendito de Jesucristo, con el gozo que proviene de ti, Señor, para confrontar esos poderes en el nombre de Jesús. Prepáranos, oh Dios, revístenos así como Jonatán, Señor, revistió
a tu siervo David, Señor, para poder, Señor, seguir teniendo esas victorias de parte de ti, Señor. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Dilo, yo lo necesito, Señor. Que así como Jonatán revistió de armas de justicia a David, así necesito ser, Señor, revestido con esas armas de justicia, con esas armas de luz, con esas armas de verdad, en el nombre de Jesús. Oh, santo eres tú, díselo. Santo eres tú, Cristo Rey, Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey, Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey, Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Oh, Señor, cuán santo eres tú, Señor. 3 veces santo. Hermoso Jesucristo. Santo, santo, santo es tu nombre. Eres admirable. Consejero, Dios fuerte. Oh, mi Señor, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Una vez más, digámoslo. Aleluya. Santo eres tú, oh santo eres tú, Cristo Rey, Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey, Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Dice la palabra en el versículo 5 del capítulo 18 de 1 Samuel. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y mire, y prosperaba. Y prosperaba. Por eso yo vengo a decirte que tú vas a prosperar donde Dios te envíe. Si Dios te dice, ve a tu vecino chinito,
ahí te va a prosperar Dios. No creas que Dios te va a enviar a algo, no. Puede ser que Dios te envíe a una familia de aquí, pero ahí te va a prosperar Dios. Ahí te va a hacer fructificar Dios. Donde Dios te mande, ahí vas a prosperar. Y David prosperaba. Pero mire lo importante de ser enviado. Donde quiera que Saúl lo enviaba, pues es importante el ser enviado. No es solo decir ahora tomo mis maletas y me voy. No, a fracasar vas a ir. Pero si un hombre de Dios te envía, vas a tener victoria. Vas a tener victoria. Entonces, donde Saúl enviaba a David, ahí lo prosperaba Dios. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, cuando Saúl vio la prosperidad de David, que Dios lo prosperaba en todas las cosas, Saúl dijo: este me conviene para ponerlo al frente de mi ejército. Y lo puso al frente del ejército. Y eso trajo alivio, trajo agrado ante los ojos de los siervos de Saúl y ante el pueblo. ¿Por qué? Porque habían puesto a uno que había sido capacitado, había sido preparado, había sido, hermano, revestido con armas espirituales. Que Dios nos mande gente así. Que Dios nos mande gente así, para ponerlos en frentes de ejércitos, en frente de batalla. Amén. Gente que sean líderes de grupos. Pero, hermanos, necesitan entrar en una preparación por el Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Necesitamos un líder de jóvenes. No importa que sea mujer, que sea hombre, pero necesitamos ver estas características. Necesitamos ver estas características. Que sea un hombre, una mujer valiente, una mujer que sea revestida con las armas espirituales, que tenga, hermanos, soyugada la carne. Necesitamos esa clase de líderes para, hermano, hacerle frente a nuestros adversarios. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale al Señor: heme aquí, Señor. No importa que sea mujer o hombre. Dígale: heme aquí, Señor. Así como preparaste a David, prepárame a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a tu pueblo en esta semana de labores. Bendito Dios que comienza, Padre. Yo te ruego, Señor.